Muy bien, entonces, ¿dónde hay más puntos? ¿En el espacio tridimensional, en este que nosotros habitamos, o en un plano? Vamos a terminar esta serie sobre el infinito contestando esa pregunta, analizándola y viendo alguna otra paradoja sobre el infinito y ver cómo la aritmética del infinito es diferente a la aritmética finita. ¿Qué significa eso? Así es que quédate en este video y vamos a adentrarnos en el infinito. Mi nombre es Gabriela Lavista, estudié la carrera de matemáticas y soy guía Montessori. Llevo más de 20 años acompañando a estudiantes de diferentes edades en sus procesos de aprendizaje de matemáticas y de otras áreas. Vamos para allá. Ok, hasta ahorita llevamos dos tamaños de infinito. Uno que es el tamaño del conjunto de los números naturales, o sea, su cardinalidad, que llamamos Aleph cero, es el primero de los números transfinitos. Y esta también es la cardinalidad de los números enteros, de los números racionales, o sea, las fracciones. Y nos dimos cuenta que los números reales tienen otra cardinalidad que se supone por la hipótesis del continuo, que es Aleph 1. Y si no, bueno, le podemos llamar C y todavía no hay una demostración de que C sea igual a Aleph 1, pero se da por la hipótesis del continuo. Ok, y vimos también que la cantidad de números reales es bueno, ahí pues es la misma cantidad de puntos que hay en una recta, porque a cada punto de la recta le podemos asignar un número real, pero también toda esa cantidad es la misma cantidad que existe en el intervalo 0, 1. O sea, en este intervalo hay la misma cantidad de puntos que en toda la recta, no nada más este intervalo, sino siguiéndolo al infinito. Y no solo eso, sino que ya vimos que en toda la recta hay la misma cantidad de puntos que en el cuadrado, que mide uno de cada lado, y más todavía, en ese cuadrado existe la misma cantidad de puntos que en todo el plano real. Todo el plano tiene la misma cantidad de puntos, es más que esta recta. Y así como demostramos que como ese intervalo es arbitrario, podemos poner por acá el 1, lo podemos poner por acá, en realidad podemos llegar al extremo de decir que un pequeñísimo intervalo de una milésima parte de un centímetro tiene la misma cantidad de puntos que toda la recta, que todo el plano. Eso así es. Y la pregunta ahora es, ¿cuántos puntos hay en el espacio? Yo te voy a presentar la demostración que es muy similar a la de los puntos del plano, y va más o menos así. Esto es el eje Z, X y Y. El eje Z da profundidad. Digamos que aquí podemos insertar un cubo, ¿no? Y ya no es una figura plana. Entonces ya tenemos todo el espacio, ese espacio donde nosotros vivimos. Nosotros somos seres tridimensionales. Ok, ¿qué pasa con un punto en el espacio? ¿Cómo lo expresamos? Pues tenemos que dar la coordenada X, la coordenada Y, que nos dice hasta dónde subimos en el X y en qué punto de profundidad en el eje Z está. Entonces tenemos que dar tres coordenadas. Si tú todavía no sabes representar puntos, si quieres ir paso a paso, se te ha complicado, recuerda que tengo mi comunidad en School, te dejo el link en la descripción para que te unas y tengas un curso de matemáticas desde cero hasta cálculo integral, pero paso a paso, completamente explicado, y además es una comunidad gamificada. Eso quiere decir que entre todos vamos construyendo el conocimiento a modo un poco de juego, vas ganando puntos, vas subiendo de nivel, vas desbloqueando otros cursos y todas tus preguntas, todas tus tareas son retroalimentadas por mí y por otros miembros de la comunidad. Entonces, anímate a unirte para que estas cosas las puedas usar así en cosas que te interesen, que te causen curiosidad, en tu trabajo, en tu escuela, y que ya no sean un obstáculo las matemáticas. Entonces, bueno, un punto en el espacio lo podemos expresar con tres coordenadas. Nos dice cuál es su número, digamos, en X, su ubicación respecto a Y
y su ubicación respecto a z en la profundidad. Vamos a suponer que estamos en el intervalo 0, 1 de los tres ejes. Entonces, a la coordenada en X la llamamos A, a la de Y, B y a la de Z, C. Y podemos, si estamos en el intervalo 0, 1, pues podemos expresar esa coordenada como 0 punto y una serie de dígitos que son infinitos porque es un número real. Incluso pueden ser ceros si coincidiera que caemos en un número racional o entero. Entonces, bueno, esa es la cola infinita. Luego, para la coordenada en Y, pues llamamos 0 punto, B1, B2, B3. Aquí no llevan estos subíndices porque en realidad es la coordenada completa. Entonces, B4, etcétera, y 0 punto, C1, C2, C3, C4, etcétera. ¿Ok? Pues, ¿qué pasa si nosotros de este punto, que tiene una combinación única de coordenadas en X, Y y Z, o sea, ese exactamente punto puede compartir X y Y con otros puntos, puede compartir X y Z o Y y Z, o X con muchos otros puntos, o solo Y, etcétera. Pero esa combinación precisa de la coordenada A, B y C es única para ese punto. Cualquier otro punto que la tuviera, pues va a caer aquí mismo. Entonces, de ahí podemos formar el número A1, B1, C1, A2, B2, C2, etcétera. Ir intercalando el primer dígito de la coordenada X, el primero de la coordenada Y, el primero de la coordenada Z. El segundo de X, el segundo de Y, el segundo de Z. El tercero de X, el tercero de Y, el tercero de Z, etcétera. ¿Por qué es único ese punto? Pues porque en algún momento, aunque compartan muchos dígitos, por ejemplo, las coordenadas de X y Z, en algún momento van a ser diferentes porque son números diferentes y aunque sean iguales, esa combinación va a ser única. Entonces, para cualquier punto en el espacio, no importa de qué cuadrante, esa combinación en donde vamos intercalando los dígitos de cada coordenada es única. Es una extensión de la demostración del plano. Y si hacemos esto, pues nos damos cuenta que esto es un número real entre 0 y 1, ¿no? Entonces, ese punto entre 0 y 1, ya sabemos que lo podemos ubicar en este intervalo y que está relacionado de manera bionívoca con algún otro punto de toda la recta real. Y si cualquier punto del espacio lo podemos relacionar con algún punto del intervalo entre 0 y 1, quiere decir que hay la misma cantidad de puntos, una vez más, entre el intervalo 0, 1, bueno, dentro del intervalo 0, 1 y todo el espacio. Cualquier punto del espacio lo podemos relacionar de manera única con un punto del intervalo 0, 1 y por lo tanto con un punto de toda la recta real. O sea, tienen la misma cantidad de puntos. De nuevo, la cantidad de puntos que hay en todo el espacio tridimensional es la misma cantidad de los números reales y es C o Aleph 1 por la hipótesis del continuo. Así es que sí, es la misma cantidad. Y bueno, si algo es importante sacar de toda esta serie del infinito, es darnos cuenta que el infinito no funciona como funcionan los números finitos, ¿no? O sea, cuando tenemos una cantidad finita de objetos o de números, si nosotros sumamos, por ejemplo, 2 más 5, vamos a obtener otro número donde además 5 va a ser menor que ese número que obtuvimos y 2 va a ser menor que ese número que obtuvimos, ¿no? Esto también es una relación que se ve en geometría. Sin embargo, ¿qué pasa con la aritmética del infinito? Si nosotros sumamos Aleph 0, o sea, la cantidad de números naturales con un número finito, cuando ponemos n, puede ser tan grande como sea o tan chiquito como queramos, pero es un número finito de elementos.
Lo que vamos a seguir teniendo es Aleph 0. Ahora, ¿qué pasaba cuando sumamos Aleph 0 con Aleph 0? Esto, por ejemplo, es cuando sumamos los naturales con los enteros negativos, porque los positivos ya los estamos contando en los naturales. ¿Qué pasaba ahí? Pues volvíamos a tener Aleph 0. Entonces podemos sumar dos conjuntos del mismo tamaño y volver a tener un conjunto del mismo tamaño. No es más grande, es exactamente el mismo tamaño. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando multiplicábamos Aleph 0 por un número finito de veces? Eso es, vimos que en el intervalo del 0 al 1 hay Aleph 0 racionales, ¿no? Lo voy a poner así. O sea, el número de fracciones que hay entre 0 y 1, aunque son infinitas, son Aleph 0. Y si eso lo multiplicamos por, digamos, 5 intervalos, digamos hasta el 2, 3, 4 y 5, vamos a seguir teniendo Aleph 0, porque es Aleph 0 más Aleph 0 más Aleph 0 más Aleph 0 5 veces. No importa el número que elijamos, va a seguir siendo Aleph 0. Pero más aún, si Aleph 0 lo multiplicamos Aleph 0 veces, ¿qué sería? Decir, justamente, en el intervalo 0, 1, estamos hablando de los racionales, hay Aleph 0. Pero tenemos Aleph 0 intervalos, porque en cada intervalo corresponde a un número natural, y esos son Aleph 0, y en cada uno sigue habiendo Aleph 0. Entonces, eso es Aleph 0 por Aleph 0, y eso es Aleph 0, que son la cantidad de todos los números racionales, que vamos que es la misma cantidad que los números naturales. Esto es lo mismo que decir Aleph 0 al cuadrado. Y de ahí se desprende también que Aleph 0 a cualquier potencia finita es Aleph 0. Esta aritmética definitivamente es muy diferente a lo que sería nuestra aritmética finita a la que estamos acostumbrados. Es completamente diferente. Tenemos que tener mucho cuidado con el infinito. ¿Dónde pasamos al siguiente o a un número transfinito mayor que Aleph 0? Pues en el conjunto potencia. El conjunto potencia de un conjunto es el conjunto de subconjuntos de A. ¿Sí? Entonces, igual, si tienes duda de esto, ve a mi curso en School porque tenemos ya toda una unidad que nos dedicamos a la teoría de conjuntos y explicamos esto. Entonces, el conjunto potencia es el número de subconjuntos de un conjunto. Y la cardinalidad del conjunto potencia es igual a 2 a la cardinalidad del conjunto original. Cuando elevamos 2 a Aleph 0, o sea, la cardinalidad del conjunto potencia de los naturales, ahí es cuando pasamos al siguiente número transfinito. Ahí está la aritmética. Esta demostración no la di, aquí nada más analizamos la cantidad de números, pero bueno, esta es justamente la cardinalidad de los números reales. A partir de aquí ya empezamos a trabajar con el número transfinito C y se vuelven a aplicar estas, pues por así decirlo, reglas de la aritmética del infinito. C más C, o C más un número finito va a ser C, C más C va a ser C, C por un número finito de veces va a ser C, C por C, o sea, C elevado a un número finito va a ser C, y hasta que sacamos la cardinalidad del conjunto potencia de un conjunto que tiene cardinalidad C, pasaremos al siguiente número transfinito. Entonces, la aritmética es diferente, pero es muy interesante. Y a lo largo de la historia se han dado casos en los que esa aritmética infinita nos pueden engañar. Así es que voy a cerrar esta serie y este video con la paradoja de Zenón, que de acuerdo a su razonamiento, sin tomar en cuenta que el infinito rompe con nuestros razonamientos convencionales, él concluye que el movimiento es imposible. ¿Cómo concluye eso? El movimiento es imposible. Y además, bueno, eso es una paradoja porque pues no necesitamos hacer mucha matemática, simplemente movernos, pararnos y andar 3 pasos para decir
pues imposible no es, o qué será que no me estoy moviendo, que es todo producto de mi imaginación, o qué, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Por qué decía Zenón eso? Decía, bueno, a ver, yo estoy en un punto P y quiero llegar a un punto Q, pero para llegar a este punto Q, que me va a llevar ese determinado número de segundos, yo primero tendría que pasar por el punto medio, que sería P más Q entre 2. Ok, el punto medio. Es más, lo voy a simplificar más y le voy a llamar punto medio 1. Ok, eso me va a llevar alguna cantidad de tiempo, aunque sea pequeña y aunque sea menor que ese, pero me va a llevar algún tiempo. De hecho, pues sí puedo saber que es S entre 2. Pero antes de poder llegar al punto medio, voy a tener que pasar por el punto medio de esta nueva distancia. Entonces le vamos a llamar punto medio entre 2. Y me va a llevar un tiempo, en particular S entre 4. O sea, no puedo decir, ay, no, no me toma nada. No, sí toma un tiempo. Pero antes de llegar a este punto, tengo que pasar por el punto medio entre P y esa nueva distancia, punto medio 3. Y antes de llegar a ese punto medio, tengo que llegar a la mitad. Y cada uno de esos me lleva un tiempo. Pero este proceso de sacar punto medio 4, punto medio 5, punto medio 6, lo puedo seguir hasta el infinito. Y cada pequeño pedazo me va a llevar, aunque sea pequeño el tiempo, pero un tiempo, ¿no? Y entonces, si yo me la voy a pasar sumando tiempos, por muy pequeños que sean, pero le voy a sumar infinitamente, pues al final nunca voy a acabar. Y entonces yo ni siquiera puedo llegar al primer punto medio porque no hay ese primer punto medio. Entonces, conclusión, nunca puedo llegar ni al siguiente, 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 y nunca puedo llegar a Q. Entonces, no me puedo mover. Nuestra experiencia cotidiana nos dice lo contrario, pero este razonamiento nos diría, pues es verdad. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí hay una aritmética del infinito que hay que Zenón no tomaba en cuenta en ese momento, que hay que tomar en cuenta. Tiene una solución matemática que matemáticamente se concluye que sí hay movimiento, es muy interesante. Pero bueno, si te interesa conocer cómo se resuelve la paradoja de Zenón, déjamelo en los comentarios porque también es muy interesante. Ahí nos vamos al infinito como hacia lo chiquito. Y bueno, es nada más un ejemplo de que con el infinito se debe tratar diferente que con los números finitos que conocemos desde que somos pequeños. Así es que bueno, espero que esta serie del infinito te haya gustado. Déjame saber en los comentarios si te interesó, si te gustó, si ya conocías estos hechos y de qué otro tema quieres que vayamos platicando. Si te gustan estos videos, regálame un like, suscríbete y nos vemos muy pronto.